Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Farías Álvarez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial en sexto semestre. Este es un video más para la materia de Administración de Operaciones 2. En esta ocasión vamos a estar analizando la solución del ejercicio de práctica correspondiente al ejercicio 1. Muy bien. Este ejercicio nos pide que determinemos algunas cosas. Nos dice que preparemos la lista de materiales, árboles estructurales del producto, simples y con codificación del nivel inferior, y listas de piezas escalonadas y resumidas. Se nos brindan algunos datos iniciales para comenzar el ejercicio. Muy bien. Vamos a comenzar primero a resolver el árbol estructural. Para esto, yo aquí ya lo tengo resuelto, pero vamos a ver cómo es que se llevó a cabo esta solución. Nos dice que la unidad A se obtiene de dos unidades B. Por lo tanto, aquí vemos que A está compuesta por dos unidades de B. Luego nos dice dos unidades de B y tres unidades de C. Por ejemplo, tenemos tres unidades de C y dos unidades de D. Muy bien, tenemos la primera parte. Luego nos dice que B consta de una unidad de E y dos unidades de F. C se obtiene de dos unidades F y una unidad D. Y D, perdón, sí, y E se obtiene de dos unidades de D. Aquí por último, vemos E se obtiene de dos unidades de D. Bien, ahora bien, nos dice que las piezas A, C, D y F tienen tiempos de demora de una semana y B y E tienen tiempos de demora de 2 semanas. Aquí lo tenemos, tiene un tiempo de demora de una semana, A, C, D y F, y B y E tienen tiempos de demoras de 2 semanas. Continuamos leyendo lo que nos dice el problema. Se aplica la técnica lote por lote para la determinación del tamaño de lote de las piezas. Se usan tamaños de lote de 50 y 180 para las piezas E y F respectivamente. Aquí lo tenemos. Piezas A, B, C y D, A, B, C y D con un tamaño de lote de 50 y E y F un tamaño de lote de 180 piezas. Ahora nos dice que la pieza C tiene existencias iniciales de 15. Anotamos ese dato entonces. Nuestro ítem C tiene existencias iniciales de 15 unidades. Vamos, este dato es importante, entonces lo ponemos. Dice D tiene existencias iniciales de 50 y las demás piezas tienen existencias iniciales de 0. Entonces, por lo tanto, D, del mismo modo, tenemos existencias iniciales de 50 unidades. Dice, se programa la entrada de 20 unidades de la pieza E en la semana 2. Por lo tanto, en la pieza E se programan en recepciones programadas 20 unidades de E en el periodo número 2 o semana número 2. Y ahora seguimos leyendo, dice, no hay más entradas programadas. Prepara lista de materiales, y esto es lo que vamos a resolver. Muy bien, por último el problema dice, si en la semana 8 se necesitan 20 unidades de A, use la lista de materiales con codificación en el nivel inferior para controlar la expedición de pedidos planeados. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver nuestro ejercicio, ya tenemos todos los datos. En último nos pidieron 20 unidades de A, por lo tanto aquí anotamos 20 unidades. Ok, tenemos que para completar una unidad de A se necesitan una unidad de B, se necesita B, A, C y a D. Se necesitan 2 unidades de B, 3 unidades de C y 2 unidades de D. Tenemos que para completar una unidad de B necesitamos una unidad de E y 2 unidades de F. Para completar una unidad de C necesitamos 2 unidades de F y una unidad de D. Por último, para completar la unidad de E necesitamos 2 unidades de D. Habiendo dicho esto, entonces ahora comenzamos a desarrollar
nuestro formato, nuestra tabla. Vamos a colocar los lead times que tenemos para cada uno de los items. En el caso del item A, tenemos un lead time de una semana. En el lead time de B tenemos 2 semanas. C, una semana. D, una semana más. E, tenemos un lead time de 2 semanas. Y F, por último, tenemos un lead time de una semana. Ok, entonces comenzamos con A. No tenemos recepciones programadas, no tenemos ningún material disponible de un periodo anterior. Necesitamos un requerimiento neto de 20 unidades, que son nuestras unidades brutas. Y para producir estas 20 unidades, como tenemos un lead time de una semana, necesitamos colocarlas en la semana número 7. Ahora, pasamos al item B. Para producir una unidad de A necesitamos el doble de B, por lo tanto son 40 unidades. No tenemos ninguna recepciones programadas y no tenemos ningún material disponible de algún periodo anterior. Nuestros requerimientos netos son de 40 piezas y tenemos que planear o liberar una orden planeada de 40 piezas, vaya. Como nuestro lead time es de 2 semanas, necesitamos liberar nuestra orden de pedido en la semana número 5, 2 semanas antes para tener nuestro material contemplado. Ahora, con el item C, necesitamos 3 unidades de C para producir una de A, por lo tanto necesitamos 3 veces esa cantidad, que son 60 unidades. No tenemos recepciones programadas en el caso de C. Sin embargo, si tenemos existencias iniciales de 15 unidades. Por lo tanto, las consideramos. Tenemos un requerimiento neto de 45 unidades para completar esas 60, ya que tenemos las 15 unidades iniciales. Entonces tenemos que liberar una orden de 45 unidades y las vamos a solicitar, vamos a liberar la orden una semana antes, ya que ese es nuestro lead time, para considerar esas 45 piezas. En el caso del item D, necesitamos 100 piezas en la semana número 3. Para completar esas 100 unidades necesitamos, ya que tenemos 50 unidades iniciales de existencia inicial, nuestro requerimiento neto es de 50 unidades. Y necesitamos planear esas 50 unidades y liberar esta orden de 50 unidades que nos hacen falta para completar las 100 una semana antes debido a nuestro lead time. Y adicionalmente también tenemos un requerimiento de 45 unidades para la semana 6, la cual no tenemos ya recepciones programadas, ya no contamos con esas 50 unidades en existencia. Y necesitamos entonces pedir estas 45 unidades y las vamos a solicitar con una semana antes. Tenemos un inventario de seguridad de 40 unidades. Ahora pasamos al item E. Del item E tenemos una solicitud de 40 unidades, un requerimiento bruto de 40 unidades. Tuvimos una recepción programada de 20 unidades en la semana número 2. Entonces, por lo tanto, a partir de la siguiente semana contamos con 20 unidades en existencia o 20 unidades a la mano, lo que nos deja unos requerimientos netos de 20 unidades más, pero nosotros tenemos que planear, ordenar una orden de 50 unidades. ¿Cuándo vamos a necesitar esas 50 unidades? 2 semanas antes, ya que ese es nuestro lead time para completar, para poder tener los requerimientos solicitados. Okay. También tenemos un inventario de seguridad de 30 unidades, ya que el inventario de seguridad se determinó
contemplando las órdenes requeridas, la cantidad de piezas solicitadas, más el inventario que teníamos, el material que teníamos disponible, menos los requerimientos, menos los requerimientos brutos que nos solicitaron. Eso nos deja un total de 30 piezas como inventario de seguridad que tenemos que contemplar. En el caso del item F, por último, tenemos un requerimiento bruto de 80 unidades. No tenemos material disponible a la mano de un periodo anterior. Tenemos una solicitud neta de 80 piezas, pero requerimos planear 180 piezas para completar nuestro requerimiento. Por lo tanto, tenemos que solicitar estas 180 piezas o liberar la orden una semana antes debido a nuestro lead time. Esto nos deja que tenemos que considerar este inventario de seguridad, ya que adicionalmente también requerimos 90 unidades en la semana número 6, lo que nos deja este inventario de seguridad de 10 unidades, que se determina considerando las unidades requeridas, recepciones requeridas, que son 100 unidades, más lo que tenemos a la mano, que en este caso no tenemos ninguna unidad a la mano, menos los requerimientos brutos, que nos deja un total de 10 unidades. Muy bien. Ahora, lo que nos lleva a determinar esta información que yo ya tengo aquí. De la unidad de C teníamos una existencia inicial de 15 piezas, y en cuanto a D, una existencia inicial de 50 piezas. Por lo tanto, tenemos que las unidades requeridas totales para estas, considerando que para producir los requerimientos de A, que son 20 unidades, para producir los requerimientos totales de B necesitamos 40 unidades, de E necesitamos 40, de F 80, de D 80, C necesitamos 60 piezas, F necesitamos 120 y de D necesitamos 80 y 40 piezas. 60 y 40 piezas, lo que nos deja un total de unidades requeridas de A de 20 piezas, B 40 piezas, C 60 piezas, D 180, E de 40 y F de 200 piezas. Muy bien, con esto completamos la información que nos está pidiendo de los árboles estructurales y la codificación de nivel inferior y listas de piezas escalonadas. Aquí tenemos información de nuestro MRP, las unidades que vamos a requerir para producir 20 piezas y demás. Tenemos nuestro árbol estructural y tenemos adicionalmente nuestro formato escalonado, que nos indica aquí que para producir una unidad de A damos 2 de B, 1 de E, 2 de D, F, 2 de F, 3 de C, 2 de F, 1 de D y 2 de D. Este es nuestro formato escalonado. Podemos verlo de aquí en nuestro diagrama de árbol del mismo modo. Muy bien, pues esto es todo por mi parte. Espero se haya resuelto las dudas y la información haya sido clara. Nos vemos hasta el próximo video.